Hoy le vengo a hablar con mi compañero Sandoval sobre el Imperio Romano y su evolución histórica. ¿Cómo se funda Roma? Se cuenta que unos niños llamados Rómulo y Remo fueron abandonados a las orillas del río Tíber, pero fueron amamantados por una loba que se llamó Luperca, pero después fueron adoptados como hijos por unos granjeros. ¿Cómo empezó el Imperio Romano? El origen del Imperio Romano se sitúa en el año 29 a.C., bajo el mandato de Octavio, y finaliza en el 436 después de Cristo, bajo el mandato de Rómulo Augusto. El Imperio Romano surge como consecuencia de las guerras civiles tras la muerte de Julio César, cuando la República comenzaba a tambalearse. ¿Qué es lo más importante del Imperio Romano? El Imperio Romano se caracterizó por la figura del emperador, que tenía el poder absoluto de todo el imperio. Un poderoso ejército entrenado para la guerra, el latín, el idioma de los romanos, que al final resultó ser uno de los aportes más importantes para la humanidad. Bueno, amigos, continuando, ¿qué fue el Imperio Romano? El Imperio Romano, en latín Imperium Romanum, fue el tercer periodo de civilización romana en la antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizado por una forma de gobierno autocrático. ¿Cuáles eran las características de los romanos? Los romanos eran politeístas, es decir, creían en más de un dios. Su religión originaria fue el animismo. Creían en espíritus que habitaban en todas las cosas. Durante el periodo monárquico, sus dioses más importantes fueron Júpiter, el más importante del panteón, Quirino, dios del gobierno, y Marte, dios de la guerra. ¿Quién fue el último que derrotó a los romanos? Odoacro, quien se autoproclamó rey de Italia en vez de emperador del Imperio Romano. Fue quien venció por última vez a Roma. ¿Cómo fue la caída del Imperio Romano? La gloriosa historia del Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476, cuando Odocro destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. Gracias.